Bueno, ante todo, reciban un cordial saludo en este 2021, ¿no? Deseándoles a todos pues, que este año se cumplan todos sus proyectos, todos sus deseos, y que saben que nada es imposible cuando uno tiene pues, las ganas de hacer algo. Bueno, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el primer video del año 2021, donde veré el tema de tablas, la importancia de las tablas y qué se puede hacer con tablas, qué diferencia hay entre una tabla y una hoja de cálculo. Muy bien, lo primero que vamos a determinar es algunas definiciones principales para poder manejar las tablas. Como, primer, como primera definición tenemos los campos. Se llaman campos, dices el nombre identificador, el cual determina el dato a ingresar. Cuando hablamos de campos, estamos hablando de todos los encabezados que se crean en los cuadros de Excel. Normalmente ustedes lo conocen como títulos de cuadros o cabeceras de cuadro o nombres de las columnas. En este caso, cuando a nivel de base de datos, los llamamos campos. Ahora, los campos de una tabla siempre se crean en base a cómo deberá ser la estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a hacer referencia a una entidad, y esta puede ser una persona o una cosa. Los campos de una tabla, como hacen referencia a una entidad, esto puede ser, si hablamos de una persona, puede ser un empleado, puede ser un alumno, algo que identifique a una persona. Y si hablamos de una cosa, puede ser un producto, ¿no? Puede ser una entidad, etc. Ahora, los posibles campos que nosotros podemos diferenciar son los siguientes. Por ejemplo, aquí tengo los posibles campos que se pueden crear en base a una entidad de un producto. Dice, o sea, ¿cómo puedo yo definir o cómo yo podría reconocer los datos de un producto? ¿A través de quién? Del campo, el código del producto, la descripción, el origen, el tipo, el precio y el stock. Otro ejemplo tenemos de campos, ¿no? En el caso de un empleado, el código del empleado, nombres, apellidos, sexo, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, dirección. Aquí, por ejemplo, podemos incluir la edad, y la edad podría ser calculada. Entonces, si ustedes ven, cuando hablamos de campos, son los encabezados que se colocan como parte inicial de un cuadro, el cual dice determina el dato a ingresar. ¿Qué significa eso? Que en esta columna, en el caso de los productos, voy a ingresar solamente los códigos de los productos, solamente las descripciones, el origen, el tipo, el precio, el stock. Y en el caso de un empleado, pues ingresaré el código, los nombres, apellidos, sexo y todo lo concerniente al empleado. Entonces, quedamos en que todas las cabeceras de los cuadros se conocen como campos. La otra definición que debemos saber es el dato. El dato es el conjunto de caracteres que se ingresa de acuerdo al nombre del campo. Ahora, si hablamos del conjunto de caracteres, puede ser un carácter o puede ser varios caracteres. Ahora, pero el carácter o el conjunto de caracteres que se ingresa es de acuerdo al nombre del campo. De acuerdo al nombre del campo. Un dato, por ejemplo, la letra B es un dato. 85 es un dato. ¿Correcto? Ahora, se supone que esto corresponde al campo tipo, esto corresponde al campo precio. Un registro. ¿Qué es un registro? Es el conjunto de datos que se ingresa de acuerdo al número de campos que tiene una tabla. Ojo, cuando hablamos de registro, estamos hablando de una fila completa de datos. De una fila completa de datos y que se ha ingresado de acuerdo al número de campos. La relación para obtener un registro va a ser la fila completa de campos y la fila completa de datos. Eso me dará un registro.
acá tengo un ejemplo de un registro, ¿no? Dice, en la fila 6, el código POA005 corresponde a la secadora extranjero de tipo A, el precio es 900 y el stock 120. Toda una fila completa de datos se conoce como registro. Y por último, llegaremos a ver la definición de la tabla, de lo que vamos a manejar. Una tabla es la agrupación de campos y registros que se almacena en forma secuencial. Ojo, agrupación de campos y registros que se almacena en forma secuencial. ¿Qué significa esto en forma secuencial? Que yo no puedo ingresar el último registro si previamente no he completado el anterior. Esa es la gran diferencia que tiene una tabla con una hoja de cálculo. Por ejemplo, esta es una tabla. Esta tabla tiene una particularidad. Todo lo que se encuentra en la parte superior se conocen como campos. Un solo elemento es un dato. A es un dato. 100 es un dato. El refrigerador es un dato. POA00 es un dato. Pero la fila completa es un registro. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo está compuesta una tabla en sí. Reconocemos a una tabla por lo siguiente. Primero, va a tener un formato donde los encabezados tengan un color, las filas tengan un color, las columnas tengan un color, etc. Pero van a tener un color definido como formato. Dos, van a tener los filtros, la sección de filtros, para determinar dos cosas. El filtro y el ordenamiento. Estos controladores van a determinar la herramienta para filtrar y para ordenar. Y lo más importante de la definición de la tabla es que siempre vamos a encontrar esta muesca. Este punto que ustedes se encuentran aquí, no necesariamente porque el cursor se encuentre en esa posición, va a determinar el final de la tabla. Si el cursor se encuentra en la celda A1, esta muesca va a aparecer. ¿Por qué? Porque la teoría dice que una tabla es la agrupación de campos y registros que se almacena en forma secuencial. Quiere decir que cuando yo esté aquí, automáticamente debería abrirse una fila para completar un nuevo registro. Entonces, una tabla tiene lo siguiente: los campos, que son los encabezados que aparecen en el cuadro; los datos, un elemento, o sea, el contenido de una celda corresponde a un dato. Nacional es un dato, A es un dato, Wafler es un dato, POA009 es un dato, 25 es un dato. Pero si yo tomo la fila 3, toda la fila corresponde a un registro. Ese registro dice que es el código POA002, refrigerador extranjero de tipo A, 1500. Y además, yo tengo los elementos dentro de la tabla, estos controladores, o estas pestañitas que me permiten hacer dos cosas esenciales: los autofiltros y el ordenamiento. Ahora, pero no solamente es tener los controladores para filtro autofiltro, sino que hay una muesca del final de la tabla. Esta señal o este punto que está en la parte inferior, o sea, en la última celda del último registro de la tabla, determina lo que en un momento lo vamos a ver, ¿no? El final de la tabla, el cual me permite almacenar en forma secuencial. Muy bien. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Aquí tengo yo en la hoja llamada data, tengo lo siguiente. Todos estos encabezados se conocen como campos. O sea, tengo ahorita 2, 4, 6 campos. Un elemento es un dato. Un elemento es un dato. Un elemento es un dato. Pero si yo me voy al final, fíjense chicos, yo me voy al final, me ubico en cualquier parte, yo no tengo la muesca de fin de tabla. Por lo tanto, esto no es una tabla. No es una tabla. Esto es una hoja de cálculo. Pero
yo lo tengo que ver. Si lo voy a trabajar a nivel de base de datos, yo tengo que trabajar con el siguiente concepto. Así no sea una tabla, chicos, así no sea una tabla, lo tengo que manejar bajo el concepto de base de datos, donde dice, indica lo siguiente, que una tabla está compuesta por campos, por datos y por registros. Ahora, dijimos que esto sí no es una tabla. ¿Por qué? Porque dice que la teoría de la tabla que indica que es la agrupación de campos y registros que se almacena en forma secuencial. Quiere decir que si yo me ubico acá al final, el cursor automáticamente debería ubicarse aquí, al presionar la tecla Tab. Presionamos la tecla tabuladora, la tecla Tab que está encima de mayúsculas, presiono Tab y fíjense, el cursor no se ha ido a la siguiente línea. Por lo tanto, esto no es una tabla, esto es una hoja de cálculo. Esto es una hoja de cálculo. Porque, ¿qué dice la teoría? Dice que si uno se encuentra en cualquier parte de la tabla, debería aparecer esta muesca al final de la tabla. Si yo me ubico en mi tabla, fíjense, yo me ubico en cualquier parte, no tengo la muesca. No tengo la muesca de fin de tabla acá al final. Por lo tanto, esto es una hoja de cálculo. Pero si lo quiero ver desde el punto de vista de base de datos, estos son campos, uno es un dato y una fila completa es un registro. Muy bien. Voy a trabajar con esta data que no tiene ningún formato, que no tiene ningún formato. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a determinar cómo está compuesta una tabla. Para empezar, recomendación número 1. Cuando uno trabaja el tema de base de datos, en muchos de los casos, el comando deshacer de aquí, o el comando control Z, o el atajo control Z, no funciona en el tema de base de datos. Por eso es recomendable trabajar con copias. Vamos a ver cómo le sacamos copia a esta hoja sin necesidad de modificar las columnas a la hora de copiar y pegar, y tampoco utilizando el comando copiar y pegar. Una forma rápida de sacar una copia a este cuadro es de la siguiente forma. Yo voy a trabajar de la siguiente manera. Esta data, llamada tabla, esta hoja de cálculo llamada tabla, va a ser mi base para a partir de ahí comenzar a sacar copias y hacer el trabajo de las tablas en hojas nuevas. Entonces, nuestra primera copia va a ser de la siguiente manera. Estando en la hoja tabla, hacemos clic derecho, mover o copiar, mover al final, crear una copia. ¿Qué le estoy diciendo? Estoy activando la opción mover al final, que cuando yo cree la copia de esta hoja de cálculo, se vaya al final, se vaya a la derecha. Porque si yo no activo esta opción mover al final, la copia me saldría a la izquierda. Entonces, para que no me salga a la izquierda, le digo mover al final. Activo la casilla, crear una copia, aceptamos, y ya tengo la copia, miren. Tengo tabla, que es el original, y tabla entre paréntesis 2, que es la copia. A ese le voy a poner tabla 01 y voy a convertir esta hoja de cálculo en tabla. Me voy a la ficha insertar, el cursor puede estar en cualquier parte dentro de la hoja de cálculo. Me voy dentro del grupo tablas, después de la ficha insertar dentro del grupo tablas, me voy a tabla. Y fíjense, una de las ventajas que tiene cuando uno trabaja el tema de base de datos es que automáticamente se selecciona todo el cuadro. Me dice que el rango es desde B3 hasta G30 y que la tabla tiene encabezados. ¿Cómo se llaman los encabezados? Se llaman campos. Aceptamos. Ahí está, chicos. Esto es una tabla. Acabamos de convertir una hoja de cálculo en tabla. ¿Cómo que es una tabla? Primero, fíjense el formato. Le ha dado a los encabezados, le ha dado un color azul, ¿no?, puro. A las filas le acaba de dar un color a cada fila para poder diferenciar. Y lo otro que le decía, la muesca. Acá está la muesca. La muesca de mi cursor, ¿dónde está ahorita? Me encuentro en la celda C15, pero la muesca de final de tabla se encuentra ahí. Esto me indica que debe cumplirse
la definición que dice que una tabla es la agrupación de campos y registros que se almacenan en forma secuencial. Tengo los controladores para el ordenamiento y los filtros. Muy bien. Vamos a ver este tema del almacenamiento en forma secuencial. Ubico mi cursor en la última celda. Fíjense, en el caso anterior, para que lo puedan notar, si yo me ubico en la última celda y presiono la tecla tabuladora, el cursor de dónde se fue a la siguiente columna. Si yo sigo presionando tab, se va a la siguiente columna. Pero ¿qué tiene que pasar con la tabla? Dice, si yo presiono la tecla tabuladora, se va a ir automáticamente a la siguiente fila. Presiono la tecla tabuladora y ya se abrió un nuevo registro. Fíjense dónde se encuentra la muestra. Automáticamente se acaba de ir el cursor a la siguiente celda. Por eso que la teoría dice, es la agrupación de campos y registros, campos y registros que se almacenan en forma secuencial. Quiere decir que después del último registro, al presionar Tab, automáticamente el cursor se va a la siguiente línea. Le pongo el nuevo código POA 028. Le pongo sanguchera de origen nacional de tipo B que vale 105 soles y hay 50 unidades. Chicos, estoy en la última celda, tengo la muesca de fin de tabla, presiono Tab y automáticamente el cursor se fue a la siguiente línea. Tengo el código POA 029, POA 029, pongo acá una secadora, de origen extranjero de tipo A, el precio es 1995 y el precio 30 unidades. Y de esa forma yo acabo de comprobar de que una tabla es la agrupación de campos y registros que se almacenan en forma secuencial. Si yo vuelvo a presionar Tab, el cursor automáticamente se va a la siguiente línea para ingresar un nuevo producto. Que va a 030. Y ahí está. Y acabo de completar 3 registros donde ustedes se dan cuenta, el 28 me respetó el formato, el 29 me respetó el formato y el 30 me respetó el formato. Si mi cursor está, por ejemplo, ahorita en la C22 y la muesca de fin de tabla permanece. ¿Qué más tiene? Dice la tabla, tiene los filtros, ahí está, quiero todos los productos extranjeros de tipo A, estoy filtrando los de tipo A, y además, fíjense chicos, además, yo quisiera que esto esté ordenado por descripción. Me ubico en descripción, selecciono el ordenamiento y ahí está. Ya tengo dos filtros, dice he filtrado por origen todos los productos extranjeros de tipo A y además he ordenado en forma ascendente. Estas son las características de una tabla. Estas son las características de una tabla donde hemos visto que estos se llaman encabezados. Uno es un dato y tiene los controladores para filtro y además el almacenamiento. Una particularidad de las tablas, una de las particularidades de las tablas es que uno puede trabajar en forma consecutiva, inclusive al copiar los datos. Inclusive al copiar los datos hace que la tabla se genere
todo en un solo conjunto. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo. A ver, voy a dejar esta tabla, creada donde hemos hecho dos filtros, todos los productos cuyo origen sea extranjero de tipo A y además hemos ordenado por la descripción del producto. Me voy a ir acá a la tabla y le voy a sacar una nueva copia. Hago clic derecho, mover o copiar, mover al final, crear una copia, acepto y ya tengo una copia. A este le voy a poner tabla 02. Igual, voy a crear la tabla, me voy a la ficha insertar, me voy a tabla, dice, la tabla tiene encabezado, sí, son los campos, acepto. Y voy a utilizar lo siguiente, chicos, miren. Para empezar, aparece una nueva ficha, se llama herramientas de tabla, acá en la parte superior, herramientas de tabla, una ficha llamada diseño, donde yo tengo las siguientes opciones. Primero, puedo cambiarle el nombre a la tabla, por ejemplo, le voy a llamar, mi tabla se va a llamar productos. Le pongo un nombre, ya no se va a llamar tabla 2, sino se va a llamar productos. Ya identifiqué. 2. Puedo cambiar el formato de mi tabla. Ahí está. Tengo colores claros, colores medios y tengo colores oscuros. Ahí están los modelos. Los modelos que se están combinando. Tomo este acá, este oscuro. Tengo mis campos, tengo mis datos y tengo mis registros. Voy a agregar un solo registro, voy a agregar. Me voy aquí, selecciono, le pongo tab, presiono, escribo POA 028, le pongo computador, Core i5, de origen extranjero, de tipo A, 2350, 10 unidades. Y fíjense, y acabo de agregar. Ahora, yo les decía de que una de las características fundamentales que tienen las tablas es el hecho de trabajar de la siguiente manera. Supongamos que este cuadro lo trabaja Juan. Él es el que tiene la matriz. Pero este mismo cuadro lo llena con esta misma estructura. Ojo, otra persona tiene otro cuadro en otro lugar que tiene la misma estructura. Cuando hablo de estructura quiere decir que tiene el código del producto, la descripción, el origen, el tipo, el precio, el stock, donde tiene estos mismos códigos, ¿no? Maneja sus productos, etc. Y hay una persona, una tercera persona, Pepito, por ejemplo, trabaja en otro lugar, tiene la misma estructura, y lo que necesitamos es lo siguiente. Una de las ventajas de las tablas es, si yo traigo información de otro lugar, automáticamente, todo se convierte en uno solo. Por ejemplo, ¿cuántos registros tengo acá? Tengo 28 registros. Ahí está, 28 registros. Voy a copiar, miren, voy a copiar los primeros 10 registros. Control C, me ubico al final y lo puedo pegar con Enter. Acabo de copiar los 10 primeros registros. Voy a copiar los últimos 9 registros. Ahí está. Del 19 al 28. Control C, lo copio al final y ahí está. Miren, cuando yo hice la primera copia, estábamos acá, en la 28, aquí. Copié del 1 al 10, ahí está. La muesca estaba acá. Chicos, acabo de copiar y miren dónde se encuentra la muesca. Se encuentra acá. Aquí está la muesca. ¿Quieren comprobar? Miren, presiono la tecla Tab y miren. O sea, quiere decir que todo lo que acabo de copiar corresponde
a uno solo. O sea, yo puedo traer la información de otro lugar y todo viene de una sola información. Por ejemplo, tomo estos registros que vienen de otro lugar, control C, lo copio, me voy a la tabla, en una fila en blanco, lo pego, y fíjense, lo nuevo que acabo de traer de otro lugar, de otra hoja, puede ser de una fuente externa, acaba de conformar parte de todo, y acá se encuentra la muesca final. No se nota, pero ahí está la muesca final. Ahora, yo tengo acá lo siguiente. Vamos a ver algunas herramientas, aparte de los filtros y el ordenamiento, que les va a servir, que es de mucha utilidad, que les va a servir demasiado en el tema de limpiar una tabla. Si ustedes quieren limpiar una tabla de tal manera que, por ejemplo, me elimine los registros repetidos, que me cree fórmulas, que me totalice y utilice funciones en base a los requerimientos que uno quiera para poder solventar de una forma rápida la solución de un cuadro, tenemos las siguientes herramientas. Nos ubicamos en la ficha diseño de herramientas de tabla, siempre estando con el cursor. Si mi cursor está fuera, yo no tengo la herramienta diseño, porque esa herramienta que corresponde a herramientas de tabla solamente aparece cuando el cursor está dentro de la tabla. Ahí está. Herramientas de tabla, ficha diseño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar esta herramienta que dice quitar duplicados. Esta herramienta lo que va a hacer es lo siguiente. Yo tengo acá registros que han sido copiados de esta tabla. Tengo, después de la fila 31, o sea, después del registro número 28, he copiado estos 10. Después hice esta copia que corresponde a los últimos registros. Y después hice esta copia. Quiere decir que acá tengo registros repetidos que vienen de otra fuente de datos. Entonces, si yo quiero hacer una limpieza de los registros repetidos, para que no queden huecos o no quede desnivelado la tabla, lo hacemos de acuerdo a la cantidad de campos que tiene la tabla. Entonces, ¿qué le voy a decir a Excel? Le voy a decir, límpiame o elimíname los registros que que estén repetidos o que estén duplicados. ¿Cómo? En la ficha diseño, en el grupo de herramientas, está este comando. Se llama quitar duplicados. Selecciono el comando quitar duplicados. Aparece este cuadro de diálogo donde me dice, está activado seleccionar todo. Quiere decir que voy a quitar o eliminar los registros duplicados cuando sean iguales, ¿dónde? En la descripción, en el origen, el tipo, el precio de stock, en el código. O sea, a nivel de todos los campos. Cuando sean totalmente, o sea, sean idénticos, totalmente idénticos, sean idénticos tanto en el código del producto, en la descripción, en el origen, el tipo, el precio y el stock, esos son los campos, que los elimine. Solamente le he dado la opción quitar duplicados, acepto, y me dice 27 valores duplicados encontrados y quitados. ¿Y con cuánto me voy a quedar con los primeros 28? Yo tenía 27 y uno que agregué 28. Ahí está. Elimino y tengo ahí del 1, del código 1 al código 28. Y todos los registros que yo he copiado se limpiaron. Es una buena herramienta para poder limpiar o hacer limpieza de una tabla de datos. Muy bien. Otra herramienta que nos permite generar la tabla son las fórmulas. Pero acá las fórmulas no se manejan en base a lo que nosotros conocemos, que son referencias de celdas, en base, por ejemplo, ¿no? Al valor de la celda F4 por el valor de la celda G4. Acá se conoce como referencias a nombres de campos.
referencias a nombres de campos. Por ejemplo, vamos a hacer una fórmula primero que me calcule el neto. Me voy a la derecha, con la H, le pongo aquí neto, presiono Enter y miren lo que pasa. Primero, se generó un nuevo campo. Segundo, acaba de seleccionarse todo, fíjense, miren, acaba de rellenarme todo. Quiere decir que ahora este campo corresponde a toda esta estructura. Ahora, una fórmula en tablas no es igual que una fórmula relativa, donde yo voy a calcular el valor de la celda por el valor de la celda. Aquí se conoce como referencias estructurales, y las referencias estructurales están en base a los nombres de los campos. Fíjense, si yo quiero saber cuánto es el neto, lo que tendría que hacer es igual, hago mi referencia, y normalmente nosotros diríamos pues que sería F4, pero acá se conoce como referencia estructural porque yo no voy a multiplicar F4, sino va a aparecer el nombre del campo. Miren lo que aparece, precio por, selecciono 150, que es la G4, y me sale stock. Dice, está multiplicando el precio por el stock. Ahora, esto se conoce como referencia estructural. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia al nombre del campo. Una de las ventajas es que cuando uno hace cálculos en una tabla, automáticamente Excel reconoce que como estamos trabajando en una tabla y todo es un solo componente, se debe calcular para todos. Ahí está. Y automáticamente me salió la referencia estructural del cálculo de todas las filas. Vamos a agregar dos campos más aquí, uno que se llame IGB y el otro que se llame total. Y ahí está. Y vamos a hacer la fórmula. Aquí la fórmula sería igual el neto por, y fíjense, me sale el nombre del campo, referencia estructural, por el 18%. Por el 18%. Se calcula para todos. Y por último voy a calcular el total, que sería la referencia estructural del neto más el IGB. Y no manejo referencias relativas, que está compuesta por el nombre de la columna con la fila, sino de frente el nombre del campo. Ya tenemos el cálculo. Otras ventajas que podemos manejar, chicos, otra ventaja que podemos manejar con el tema de las tablas en la ficha de diseño son estas opciones que están en la parte que corresponden al grupo opciones de la tabla. Por ejemplo, si yo quisiera que la última columna se vea reflejada de una forma diferente, selecciono última columna y fíjense, le da negrita y le da un solo color. La fila de podría agregar, miren, podría agregar al final una fila de totales también. Vamos a agregar acá con la opción que dice fila de totales y me acaba de, fíjense, me acaba de generar una fila de totales, donde automáticamente toma como referencia la última columna. Fíjense, me ha totalizado mediante una función llamada subtotales, dice, ¿no? Está totalizando, 109 corresponde al nombre de una función que suma, y el campo llamado total. Entonces, si yo quiero saber esos nombres de campos, o sea, ¿a qué se refiere con este valor que está aquí dentro de la función subtotales? Me voy a ubicar acá, le digo igual subtotales y ahí está. Fíjense por favor. Ahí está. 109 corresponde a suma. 101 promedio, 102 contar, 103 contará, 104 máximo, 105 mínimo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular, por ejemplo,
todo esto de aquí, todos estos datos que están aquí. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hemos activado la fila de totales, solamente consideró la última columna. Ahí está, la última columna. Lo que voy a hacer ahora, fíjense, voy a utilizar el controlador de la parte inferior para el copiado y autollenado y lo voy a arrastrar hasta la fila del campo tipo. Y les voy a explicar acá lo siguiente. Fíjense, chicos. Para empezar, voy a agrandar esto para que ustedes lo puedan notar mejor. Amplío el ancho de las columnas y le voy a decir. Como acá hay suma, 109 corresponde a suma, yo he hecho un autollenado con la columna chiquita hacia la izquierda, esto es suma y esto es suma. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, esto es suma, yo quiero que esta de aquí sea promedio, esta columna de IGB quiero que sea el promedio. Entro aquí y le digo promedio, y ya tengo el promedio de ¿quién? El promedio de la columna IGB. Miren, lo único que he hecho es entrar aquí y seleccionar la función promedio. Si este código es 109, el otro código decía que el promedio es 101. Ahí está, 101. Ahora, quiero que esta columna sea max, el máximo. Selecciono max. Ahí está. ¿Qué código tienes en max? 104. 104 de la columna neto. Quiero que este sea el mínimo. Ahí está, le pongo min. Y el valor mínimo de esta columna es 10. ¿Qué código tiene la función min? 105 dentro de las tablas. Y este de acá lo voy a dejar en suma. Ahí está, 109. Pero este de acá me está sumando la columna de letras. Miren, acá me sale 109. Yo quiero saber cuántos registros tengo. Entonces utilizo la función recuento. Y me dice que tengo 28. Entonces, una herramienta para poder calcular totales, es activando dentro de la ficha de diseño, en el grupo opciones de estilo de tabla, la sección de fila de totales, y una vez que yo tengo en la última columna el cálculo, puedo hacer el autollenado y cambiar y usar las funciones que uno desea. Entonces, estamos viendo aquí que las tablas tienen una particularidad. 1, me almacena en forma secuencial. 2, ya me da un formato definido, lo puedo cambiar. 3, puedo aplicar fórmulas con referencias estructurales y además también puedo utilizar funciones y aparte de lo que hemos utilizado la herramienta que me puede limpiar la tabla utilizando quitar duplicados. Ahora, pero la versión 2013 en adelante, ¿no? Tiene una herramienta que para mí es muy importante, que inclusive, ¿no?, se utiliza en el tema de tablas dinámicas. Y esa herramienta, chicos, esa herramienta es la siguiente. Primero, para que lo puedan entender de qué estamos hablando y de qué es lo que quiero que ustedes aprecien, qué es lo que realmente hace esta herramienta, hace referencia a los autofiltros. Si yo quisiera, por ejemplo, los productos, ¿no? Por ejemplo, todos los computadores, Core i5, dice que tengo uno. Si quisiera todos los computadores Core i3, me dice que también tengo uno. A ver, si quiero las aspiradoras, también tengo uno. Bueno, acá tengo solamente un solo producto. Porque así está en la base de datos, ¿no? No hay ninguno que se repita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo filtrar. ¿Correcto? Puedo filtrar. Muy bien. Quiero todos los productos nacionales. Ahí está. Quiero todos los productos de tipo B. Ahí está. Este es el resultado final. ¿Correcto? Chicos, pero esta es una herramienta que hemos utilizado que está dentro de las tablas, cuando uno activa la tabla, lo que son los autofiltros. Pero uno puede utilizar estos filtros de una forma directa. Y eso se llama segmentación de datos.
Eso se conoce como segmentación de datos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Desactivo mis filtros y voy a activar la segmentación de datos en base a los campos que tiene la tabla. O sea, quiere decir que se pueden generar segmentadores de datos para hacer filtros en forma automática o en forma directa en base a los campos. Por ejemplo, me voy aquí dentro de la tabla, en la ficha diseño, en el grupo de herramientas, tengo este comando. Se llama insertar segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. Solamente se encuentra dentro de la ficha de diseño cuando el cursor está en la tabla y a partir de la versión 2013 en adelante de Microsoft Excel. Hago clic en insertar segmentación de datos. Aparece la lista de campos de la tabla. Selecciono los campos que deseo. Por ejemplo, quiero origen, quiero tipo, quiero stock. Nada más. Esos tres campos voy a trabajar. Origen, tipo y stock. Acepto. Y ahí están mis segmentadores de datos. Ya no estoy ahora, chicos, ya no estoy ahora en tabla. Ahora estoy en segmentadores de datos porque se ha activado. Y para ello aparece esta barra que dice herramientas de segmentación de datos con una nueva ficha llamada opciones. Esto corresponde a los segmentadores de datos que acabo de agregar en la tabla. ¿Qué son estos segmentadores? Los segmentadores son herramientas de datos que nos van a permitir hacer filtros en forma directa. Por ejemplo, miren, voy a colocar mis segmentadores en la parte superior. Voy a empezar por origen. Selecciono origen, lo coloco en la parte superior. Ya, voy a tapar mi título, fíjense. Y voy a hacer lo siguiente, chicos. Miren. Primero, que quede bien claro, por favor. Me voy a ubicar en la tabla y estoy en el modo tabla. Me aparece herramientas de tabla, la ficha diseño. Pero cuando yo trabaje los segmentadores de datos, selecciono el segmentador y ya no estoy en el modo tabla, estoy en el modo segmentación de datos, opciones. En esta herramienta dice que, por ejemplo, ¿en cuántas columnas se encuentra mi segmentador de datos? Mi segmentador de datos se encuentra en una sola columna. En este grupo llamado botones, dice columnas, le voy a poner 2. Ahí está. Reduzco mi campo. Ahí está, reduzco mi campo. Voy a agregar una fila más. O voy a ampliar un poquito más mi fila acá. Ahí está. Y le voy a dar un color aquí. Ahí está. Listo. Ahora voy a colocar tipo aquí. Voy a colocar tipo acá arriba. Y le voy a decir, por ejemplo, ¿no? Tipo, ¿en cuántas columnas está? En una. Yo quiero que tenga 4 columnas. Me voy acá en la ficha, opciones de segmentación de datos, columnas, le voy a decir 4. Ahí está. Pongo 4 columnas, lo reduzco y le doy un color. Luego tengo stock. Ahí está, lo pongo. Le voy a dar, a ver, le he dado 7 columnas. Le voy a dar una más, 8 columnas y lo reduzco. Voy a ampliar un poquito más el alto de mis filas. Voy a insertar acá una fila. Y con eso ya tengo mis segmentadores de datos. Voy a arreglar esto, lo voy a poner a esta altura. Y acá también. Un poquito más. Y ya está. Le voy a... Eso lo he puesto, fíjense, ¿en cuántas columnas? En 8 columnas. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay una más acá. 8. Ahí está, 8 columnas. Esta tiene 4 columnas y esta tiene 2. Le doy un color a mi segmentador de datos.
Y acá viene el trabajo, chicos. Acá está el trabajo. Fíjense, ¿ah? Hace un momento yo hice lo siguiente, dije, todos los productos extranjeros, ahí está, todos los productos extranjeros de tipo B. Ahí está el tipo B. Ese es mi resultado. Miren que acaba de pasar acá. Me aparecen los filtros. Si yo no quiero trabajar, si yo no quiero trabajar de esta forma, con estos filtros, nosotros podemos hacer lo siguiente, miren, ¿ah? Acabo de aplicar mis segmentadores de datos para esta tabla. Y yo le voy a decir lo siguiente, quiero todos los productos nacionales. Miren, me filtró todos los nacionales, haciendo clic nada más. Quiero los productos de tipo A, ahí está, tengo uno. De tipo B, tengo 5. De tipo C, de tipo D. Quiero saber, por ejemplo, cuántos productos cuyo stock, miren, ¿ah? Cuántos productos cuyo stock de tipo A, miren, ¿ah? Pero vamos a ver, de tipo B que hay varios. Dice, ¿cuántos productos de tipo B cuyo precio sea 150? Dice que hay uno. De 180 hay uno. De 55 hay uno. A ver, vamos a ver en extranjeros. De tipo B no hay. De tipo C tampoco no hay. No hay acá. Quiero ver, quito el filtro y vamos a quitar el filtro de acá porque eso es lo que está evitando ver los datos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿eh? Quiero ver todos los productos nacionales. Ahí está. De todos los tipos. Ahí está. Están todos los productos nacionales. Toditos, miren. ¿Por qué es filtrado? Miren, voy a repetir. Quiero todo, miren, acá tengo toda la data. Está completa. No hay ningún filtro. ¿Cómo sé que no hay ningún filtro, chicos? Porque miren acá. Miren aquí. No hay ningún campo que tenga el embudo. Entonces le voy a decir, todos los productos nacionales. Me filtró todos los productos nacionales. Ahora, de tipo D. Selecciono D y ahí está. Esos son todos los productos nacionales de tipo D. Los de tipo C, ahí están los de tipo C. Los de tipo B, ahí están los de tipo B. Los de tipo A, dice que tengo uno. Entonces yo podría filtrar ya, todos los productos, ¿no? Que muestren, que muestren una cantidad, por ejemplo, ya miren, ¿ah? Acá voy a hacer el siguiente filtro, miren, una forma rápida. Quiero todos los productos extranjeros de tipo A, de tipo A, cuyo stock sea 20. Selecciono 20 y dice que tengo, ahí está, miren los filtros. Todos los productos de origen extranjero de tipo A, cuyo stock sean 20 unidades. Resultado final, dice 2 registros. Ahora, ¿cómo sé cómo es el filtro? Fíjense, chicos. Origen está activado extranjero. Ahí está, el filtro está en origen, el campo origen. Dice tipo A. Ahí está el tipo A. Dice, cuyo stock sea 20, ahí está, stock 20, está activado. Si yo me voy a stock, ahí está el filtro. Ahora, este filtro que acabo de hacer es el filtro. Para quitar los filtros, hacemos clic primero acá en este embudo con X en los segmentadores. Fíjense, yo puedo utilizar de la siguiente manera también los filtros. Por ejemplo, quiero todos los productos extranjeros, ahí está. Pero yo quiero, miren, dice que en extranjero hay productos de tipo A y de tipo C. Yo quiero los de A y también quiero los de C. Presiono la tecla Control y hago clic en C. Y ahí tengo todos los productos de tipo A y de tipo C. Pero yo quiero los de A y los de B. Selecciono A y arrastro a B. Quiero, por ejemplo, los que sean hasta máximo 60. Selecciono 10 hasta 60, arrastro y ahí está, miren. Quiero los de hasta entre 60 y 100, arrastro de 60 a 100 y ahí está. Es una de las grandes ventajas que tiene los autofiltros. Por ejemplo, ¿no? Ya no quiero estos filtros, desactivo el filtro aquí, desactivo el filtro aquí, desactivo el filtro aquí, y yo le puedo decir lo siguiente. Quiero todos los productos de tipo C y D. Ahí está. Cuya cantidad máxima sea hasta 100, porque no hay de 100. Entonces quiere decir que después el máximo es 85 y de ahí se pasa a 130. Ahí están los caracteres. Que sean nacionales. Ahí está. Extranjeros.
nacionales y extranjeros. Ahí está. Entonces, de esa forma, los segmentadores de datos me permiten generar filtros de una forma rápida y directa sobre la tabla. Sobre la tabla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los segmentadores de datos evitan utilizar los controladores y estar seleccionando el dato. Aquí el campo es el nombre que está en la parte superior y estos son los datos que tiene cada columna de campo. Quiere decir que en origen yo tengo solamente dos datos, extranjero y nacional. En tipo tengo 4 datos, los de A, B, C y D. En stock tengo estos valores, ¿no? Para esos que cumplen la condición. Y cada vez que ustedes quieran quitar el filtro, basta con determinar este botón. Entonces, estas son herramientas que tienen las tablas. Estas son herramientas que tienen las tablas. Bueno, chicos, espero que esto haya sido factible ¿no? Y que lo puedan aplicar a su día a día, ¿no? Y no utilicemos tanto la hoja de cálculo y apliquemos las tablas. Sobre todo cuando ustedes tengan información que proviene de otros sitios y cuando ustedes quieran que todo sea uno solo. Que todo sea uno solo. Bueno, los dejo, ¿no? Y hasta un próximo video.